Esto es La Cocina Sonora. Estamos cocinando nuestra primera receta, Vocalistas en el Estudio. 7 episodios junto a 7 cantantes con los que descubriremos los secretos de la grabación de voces en un estudio. En este segundo episodio vamos a descubrir los secretos del monitoreo de la voz. Escuchar la propia voz es una de las tareas más complejas de un cantante, no por el aspecto psicológico, de escucharse una vez grabado, que también sucede, sino por el hecho de tener que amplificar la señal de su voz por sobre instrumentos mucho más sonoros. Y el primer desafío que tiene un cantante es la sala de ensayo. En el ensayo los instrumentos están tocados y una batería te va a volar la cabeza ahí al lado. Te va a dejar los pelos para atrás, el bajo va a sonar fuerte, la guitarra distorsionada también va a sonar fuerte. Entonces el tipo de monitoreo que vas a utilizar en ese momento puede ser muy variado, desde taparte los oídos con unos tapones para escucharte un poco la voz y que no te parta tanto la cabeza, hasta ponerte vos unos auriculares tal vez para escuchar un poco más minuciosamente todas las cosas, o de alejarte un poco de los equipos, ¿viste? Cantar un poco retirado de donde está la onda sonora del volumen, ¿no? Para dónde sale. Esas son opciones. En mi caso personal, yo hace muchos años ya que ensayo con tapones para los oídos, porque tengo muchos años de mucho volumen y termino de ensayar o de tocar con la cabeza con muchos zumbidos. Entonces trato de cuidar los oídos. La sala de ensayo es siempre como prueba y error. Uno se termina escuchando bien después de haber pasado por un montón de instancias donde escucha más una cosa que la otra, se escucha poco, pero canta igual, después se escucha fuertísimo y siempre sobre el final de los ensayos termina más o menos escuchándose bien. Yo acostumbro tanto con Experimento como con La Cruda, ambas bandas suenan muy fuerte y nunca tengo el equipo necesario como para poder contrarrestar al mismo nivel todo lo que me están tirando amplificadores grandes como los que usan los guitarristas o los bajistas. Tenemos una caja por donde sale la voz que está compitiendo con el sonido del amplificador también. Por lo cual uno tiene que cantar muchísimo más fuerte, donde se logran también un montón de cosas y donde uno está como todo el tiempo al límite. Uno tiende inconscientemente a llevar la voz al mismo volumen que está llevando el instrumento, que tiene una dinámica completamente diferente. Y bueno, pierde la oportunidad de generar climas con la voz o de cambiar los colores. Eso también cambia abruptamente cuando uno viene al estudio y de repente la voz es una bailarina sola en el medio de un teatro. Esto, que en principio es una comodidad, se convierte en un arma de doble filo, porque a diferencia de otros instrumentos que pueden setearse su sonido y volver a utilizar de la misma manera, una voz depende pura y exclusivamente de la interpretación que el cantante realice en cada toma. Miro un punto fijo y le doy como que si estuviese en un escenario. Nunca le resto voz, que eso me pasaba en los primeros pasos míos, me pasaba eso. Restarle voz a una grabación. O sea, escucharte tan bien que, minimizar fuerza. Yo creo que hay que mediar un poquitito. Eso, digamos, en la sala te sirve como para saber cuál es el rango máximo de pudrición de tu voz y en el estudio tenés que un poco calmarlo a eso porque puede funcionar también igual, pero no va a ser para nada lo mismo. Ahora bien, al grabar no solo se escucha lo que el técnico devuelve al sistema de monitoreo, sino que se trata de algo mucho más complejo. Cuando uno graba, encontrar la acústica y el sonido y adaptarse al sonido es una de las tareas más difíciles del cantante. Porque tenés que adaptarte con el auricular, que estás escuchando la música, el retorno, y tenés que adaptarte al espacio sonoro. Cómo suena tu voz adentro, cómo está, si está muy seca, si rebota mucho. Es importante, hasta que entraste en calor con el lugar lleva un tiempito, o a veces lo agarrás de una. En el espacio también es una cuestión, me gusta estar al centro, tener como... Soy media claustrofóbica, así que me gusta tener espacio a mi alrededor, como para también movilizarme antes de grabar, también moverme y poder sentirme cómoda. Lo lógico sería que el monitoreo no cambie según la sala o el espacio donde grabemos. Vos tenés la posibilidad de mezclarte en el auricular los instrumentos o lo que suena de fondo, la pista, al volumen que quieras y escucharte la voz perfecta. O sea, siempre tener un poquito más de nivel de la voz tuya que la banda, como para escucharte bien, saber lo que haces y no irte de tonalidad, porque por ahí cuando tenés mucha banda
estás medio aturdido y no te escuchás bien, te vas de la tonalidad que llevas, sin darte cuenta. Mientras mejor te escuchás, menos exigís la voz. Y además porque no soportás tanto volumen mucho tiempo. Y lógicamente alguna jornada de grabación sobrepasan a 3-4 horas. Entonces escuchar ese volumen tanto tiempo, no solamente tenés una carga auditiva mayor, sino que llega un momento que no escuchas nada. Estamos de acuerdo que la sala y el sonido de la sala va a modificar la sonoridad de la voz que se grabe. Pero esto no debería modificar nuestra comodidad en el sistema de monitoreo, porque uno cuenta con tecnología y con un técnico que nos puede apoyar para complementar la sonoridad de la voz dentro de esa sala. Para un cantante es fundamental tener una buena calidad de auriculares, e incluso para que pruebe el cantante. En mi caso, por ahí me dan uno que piensan que es el mejor, yo lo pruebo, qué sé yo, y cuando... Depende del género también que tenés que grabar, ¿no es cierto? Auricular, ¿por qué? Porque ya está toda la pista grabada, ya pasó todo ese trabajo de preproducción, grabación, hasta te diría parte de la mezcla, porque también, ese era un punto, digamos, el hecho de que mezclar para poder cantar me parece fundamental también, que esté todo más o menos ordenado. Entonces, eso también influye a la hora del monitoreo cercano, digamos, de acá. Si partimos de lo que es rock, para cantarlo tal vez necesitas tener un poco de volumen, porque uno saca mucho volumen de la voz y tenés que retribuirlo también en tu oreja. Cuan mejor sea el auricular y más envolvente y más información tenga, es mejor para sentir comodidad. Hay muchísima diferencia. Que sean de buena calidad y que sean bien envolventes para meterte dentro de esa hermosa película. Por ahí es como demasiado abrupta el cambio y pasás a escucharte demasiado y querés tener un poco del sonido real, y acostumbro a sacarme un poquitito uno de los auriculares, como para tener una referencia del volumen que estoy tirando real, más, todo lo otro. Si te lo escuchás en el lugar, aparte de con los auriculares, está bueno porque te das cuenta que por ahí estás gritando mucho, por ahí estás meando fuera del tarro, como se dice, ¿no es cierto? O sea, de un lado y del otro lado no, a la mitad, como para escuchar el aire de mi voz. Porque al tener los auriculares, la voz suena solamente en los auriculares y no te das cuenta cómo está sonando en el espacio. Esa comodidad, ¿viste? De moverlo cuando vos querés, pero escuchar un poco cómo está saliendo tu voz afuera. Pero esto no siempre es posible, porque hay muchos técnicos y productores que eligen no contaminar en absoluto su señal. Generalmente cuando vos te destapás un oído, ese sonido sale en el micro, que te está tomando, y te va a volver loco al técnico de grabación, obviamente. Entonces... 2 oídos tapados con muy poco volumen también, porque no hay que matarse con los volúmenes. El problema que yo tenía, por ejemplo, de monitoreo en el estudio, era que al cantar muy fuerte, tener mucho volumen en la voz, necesitaba que todo esté fuerte. El auricular, la música. Entonces, en un momento dado se generaba que cuando dejaba de cantar se escuchaba mucho lo que estaba escuchando en la grabación. El volumen de los auriculares estaba muy fuerte. Estaría buenísimo capaz cantar con parlantes que estén tirando sonido, pero el problema es que esos parlantes después se van a meter en el audio de lo que yo esté grabando. Pero ojo, hay técnicos y productores que eligen esto para darle esa potencia y esa energía a la voz, o para darle una sonoridad de show en vivo. El estilo live session dentro de un estudio, y fue simplemente monitoreo a 3 metros. Y fue como estar sonando en vivo. Eso me encantó también, porque te acerca al sonido puro que uno puede emitir. Fue una producción de Cómo no lo supe antes de grabar y Tip Negocios Publicitarios para Recreo Diario. Este y muchos otros contenidos más encontralos en La Preproducción, el primer libro de grabación profesional pensado para músicos. Adquirilo en nuestra tienda virtual, en la web antesdegrabar.com o en las casas de música y librerías de la región.